Muy buenas noches, señores socios, delegados, directivos de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Comenzamos una jornada de capacitaciones en temas vinculados a cooperativismo, doctrina, educación financiera, roles y funciones, gobernabilidad en las cooperativas. En esta ocasión vamos a hacer la primera presentación que es referida a lo que es educación financiera. Entonces, gracias a esta posibilidad y apertura de la cooperativa Santo Cristo Bagazán, me permite a mí compartir un poco algunos conocimientos elementales de lo que es educación financiera. Muy bien, vamos a empezar entonces esta sesión. Voy a compartirles la pantalla que he preparado para esta oportunidad y ya está. Entonces, empezamos lo que es educación financiera, ¿no? Empezamos con una definición bastante homogénea, diríamos así, de lo que es educación financiera, entendida como un proceso por el cual las personas usan los servicios financieros, o más conocido también como productos financieros, reconociendo las oportunidades y los riesgos de estos productos que nos permita tomar después adecuadas decisiones de manera informada y ajustada a las necesidades y capacidades de cada persona. ¿Para qué nos sirve la educación financiera? En primer lugar, para organizar nuestra economía familiar. Es necesario que nos eduquemos financieramente para que en nuestro presupuesto familiar no hayan desbalances entre ingresos y gastos. Un segundo objetivo de la educación financiera es reconocer el ahorro como base de nuestra economía. Una familia que no ahorra, una comunidad, un país que no ahorra, simplemente es vulnerable ante cualquier contingencia. Una tercera perspectiva de la educación financiera, de su utilidad, es reconocer el vínculo que existe entre el ahorro y el crédito. Y finalmente, la educación financiera nos permite manejar los productos financieros para nuestro bienestar familiar. El sistema financiero, todo lo que comprende el sistema financiero en el Perú, está comprendido por 16 bancos, 10 entidades financieras, 11 cajas municipales de ahorro y crédito, conocidas por sus sinónimos de CEMAC, 6 cajas rurales de ahorro y crédito, que de nombre de cajas rurales solamente tienen eso, el nombre, porque casi todas operan en ámbitos urbanos. 9 entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, conocida como el PYMES, y 434 cooperativas de ahorro y crédito, también conocidas como COPA. A todo el sistema financiero, quien las regula y quien las supervisa es la Superintendencia de Banca y Seguros. Por una modificación de una normativa, la ley 3822, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2019, todas las cooperativas también están dentro de lo que es la regulación y supervisión. Hasta antes de esta ley, la regulación estaba a cargo de la SBS y la supervisión estaba a cargo de FENACREP. Pero, como les digo, de 2019 para adelante, tanto regulación como supervisión hoy día está directamente ejercida por la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cómo funciona el sistema financiero? En la izquierda tenemos familias, a nuestro lado derecho tenemos empresas. Las familias que tienen un pequeño excedente de su economía personal, familiar, generan ahorros y esos ahorros los depositan en bancos, cajas o cooperativas. Este dinero guardado en estas entidades del sistema financiero, a su vez, usan estos recursos para otorgar préstamos a empresas, microempresas, personas, ¿no? Para que puedan invertir en sus diferentes actividades productivas. Estas empresas, a su vez, una vez que usan el préstamo, lo devuelven a la entidad financiera, pero con los intereses correspondientes que se hayan generado en el tiempo que hayan utilizado. Y a su vez, los bancos, cajas o cooperativas devuelven los ahorros a las personas. Igual, el ahorro que dejaron le devuelven con un interés adicional, y eso es un poco, digamos, lo que se conoce en conjunto como lo que es intermediación financiera.
¿Qué productos financieros son los que ofrecen las entidades del sistema financiero? Vamos a clasificarlos en dos grandes grupos: operaciones pasivas y operaciones activas. Las operaciones pasivas principalmente están comprendidas por lo que conocemos como depósitos de ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, depósitos de las compensaciones por tiempo de servicios, que también los trabajadores que están bajo el servicio de planilla, las empresas las retienen y le depositan cada 6 meses. En el otro bloque tenemos operaciones activas. Y las operaciones activas son todos los créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos a microempresas, tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Son los productos que típicamente son los que ofrecen las entidades del sistema financiero en estos dos bloques, pasivas y activas. Y entonces cuando ustedes escuchan tasas activas, por ejemplo, se están refiriendo a las tasas que aplican sobre los préstamos, y cuando hablan de tasas pasivas se refieren a las tasas que se aplican sobre las diferentes formas de ahorro que tienen estas entidades. Ahora vamos a hablar del presupuesto familiar. ¿Qué es el presupuesto familiar? El presupuesto familiar es la forma como administras tus ingresos y tus gastos. ¿Para qué? Para vivir mejor. Nada sería interesante en la administración si es que no tienes algo sobre el cual tengas tú el dominio de la administración, ¿no? En este caso, administrar los ingresos, tan importante como administrar los gastos. El presupuesto es tan importante como una herramienta, diríamos así, al servicio de las familias. ¿Por qué? Porque primero te permite asumir el control de tus finanzas. ¿Y esto qué implica? Tener un poco un manejo efectivamente sobre el dinero que ingresa a tus bolsillos y el dinero que sale de tus bolsillos. ¿Por qué también es valioso el presupuesto? Porque identifica concretamente todos tus gastos. Te permite un poco conocer en qué estás usando el dinero, para qué lo estás usando, cuáles son las prioridades más importantes en el esquema de gastos, y esto te va a ayudar un poco a entender qué es importante y qué no es tan importante en la administración de tus gastos. También te va a ayudar a evitar los gastos impulsivos. ¿Qué son gastos impulsivos? Son esos aquellos gastos, hay veces que lo hacemos de manera automática, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos una oferta que te dicen un producto, descuento al 50%, o lleva dos productos por el precio de uno, esos son gastos típicamente impulsivos, ¿no? O sea, que te generan un poco una necesidad de gastar algo que no es necesario seguramente todavía en las necesidades que tú has identificado dentro de tu hogar. También el presupuesto te ayudará a decidir lo que puedes y lo que no puedes comprar. Vamos a ver más adelante qué son estas cosas, qué es lo que puedo y lo que no puedo comprar. Te permitirá también llevar un mejor control de la forma como gastas tu dinero, y teniendo un poco un adecuado manejo de los ingresos y gastos, nos va a ayudar también a crear un plan de ahorros. Un plan de ahorros que nos permita proyectar nuestro futuro, sabiendo un poco lo que tenemos como ingresos y lo que tenemos como gastos. Y finalmente te va a ayudar a proteger tu futuro contra algunas consecuencias financieras, algunos eventos imprevistos que se presentan siempre en la vida. Entonces, el ahorro como base de la administración del presupuesto familiar es también un elemento importante, porque así vamos a poder un poco predecir algunas cosas o atender algunas cosas que están imprevistas. En el presupuesto familiar es tan importante administrar tanto los ingresos como los gastos. En el primer lado, ¿no? Los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Son recursos financieros que provienen de nuestro trabajo, de la venta de nuestros productos o de la venta de algunos servicios. En los ingresos hay que diferenciar siempre cuál es el principal ingreso que se genera para nuestra economía. Usualmente es el trabajo que realizamos, o la venta del producto que realizamos de manera principal, pero a ese ingreso principal siempre también existe la posibilidad de que tengamos ingresos complementarios. Es así entonces que algunas familias, por ejemplo, además del ingreso principal, reciben quizás algunas pensiones, si es que ya son jubilados. De repente reciben también remesas de algún hijo o pariente que está fuera de su zona de origen o fuera del país.
También de repente tenemos ingresos adicionales por alquileres de una parte de la vivienda, o también de repente algunos ingresos complementarios o adicionales por la generación de intereses de nuestras cuentas de ahorro. Otro aspecto a tener en cuenta en los ingresos es que los ingresos tienen cierta periodicidad, es decir, sabemos aproximadamente cada qué tiempo ingresa dinero a nuestro bolsillo. Y esto es importante, por decir un caso. Si yo soy un trabajador asalariado, yo sé que cada fin de mes o cada quincena va a ingresar X cantidad de dinero, porque además eso está en mi contrato y hace más o menos cada cierto tiempo cuánto es lo que voy a recibir. ¿Correcto? Eso es en el caso de un asalariado. Pero en el caso de un pequeño comerciante, ¿no? Una persona con negocio, él no sabe exactamente cuánto dinero va a entrar por día, o a la semana o al mes. Sí tiene una proyección, tiene una estimación, conoce qué días son los días donde se generan más ingresos o los meses donde hay más negocios. Si es una librería, por ejemplo, sabe que su negocio fuerte va a estar principalmente en los meses de febrero y marzo, por ejemplo. Si es una actividad de un productor agropecuario, sabe que en el caso del producto agropecuario, sabe, si es café, por decir un caso, sabe cuáles son los meses de cosecha de café, ¿no? Si es un ganadero, sabe cuáles son las estaciones de producción de leche. Y si le vende leche a alguna empresa grande, ¿no es cierto? También sabe que no le van a pagar todos los días, le van a hacer un pago semanal o quincenal según acuerden con esa empresa. Entonces, es importante también conocer la frecuencia o periodicidad en los cuales se generan estos ingresos, porque según eso vamos a poder planificar también nuestros gastos. Los ingresos pueden variar por factores internos o externos. Factores internos son los que están bajo mi dominio. Si yo soy un trabajador del campo, por decir, cultivo café o cacao o arroz o algo parecido, ¿no es cierto? Entonces, si yo cultivo bien mi planta, yo estimo más o menos cuánto voy a producir y sé cuándo voy a cosechar, entonces yo tengo una proyección ya de lo que podría recibir en el futuro, sabiendo la dedicación que le estoy dando a mis cultivos. Pero hay factores externos. Yo de repente le he puesto todo el empeño, le he puesto todo el cuidado para mantener bien mis plantaciones de cultivo, pero hay factores externos, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo he estado cultivando arroz? Le he puesto todo el empeño, los riegos a tiempo, los abonamientos, los cuidados de hierbos, etcétera, etcétera, pero de repente se vino un evento externo, como que podría ser un huaico, quizás, ¿no? Que me impide llevar mi producto hacia la costa. Entonces, mis ingresos que estaban proyectados se van a ver alterados. ¿O qué pasa en el caso de una bodega que estaba vendiendo todos los días, o un negocio en el mercado que todos los días abría una hora, cerraba una hora y sabía que había un flujo de dinero diariamente? Ha venido este virus, ¿no es cierto? Ha llegado el aislamiento social obligatorio y entonces de la noche a la mañana un evento externo ha hecho que todos nuestros ingresos que teníamos ya más o menos registrados, conocidos, simplemente se alteren, se suspendan y hasta hoy día, después de ya casi 100 días, no sabemos realmente cuándo vamos a volver a tener nuevamente ingresos. Entonces, es muy importante también, además de la periodicidad o frecuencia de los ingresos, estar atentos a esos factores internos o externos que pueden afectar ese nivel de cumplimiento de nuestros ingresos. En el segundo bloque del presupuesto familiar tenemos a los gastos. Y los gastos los hemos clasificado en 5 categorías, de las más importantes, las más vitales, las más trascendentes, a las menos importantes. En primer lugar, una familia tiene que atender gastos de alimentación y gastos de servicios básicos de la casa. Eso es fundamental, ¿no? O sea, todos los días los hijos nos piden alimentación y nosotros también necesitamos consumir alimentos porque es nuestra fuente de energía. Sin alimentos no podemos pensar, no podemos trabajar, no podemos actuar. Tenemos que diariamente asegurar nuestro principal combustible, que es la alimentación, y complementariamente también servicios básicos de la casa. Hoy más que nunca necesitamos que no falte energía eléctrica, porque estamos haciendo muchos teletrabajo. Nuestros hijos están haciendo teleeducación y necesitan energía diariamente para cargar su computadora, cargar su teléfono celular, porque están recibiendo justamente sus clases por esos medios.
¿Qué otro servicio básico tenemos hoy día y que es fundamental? El Internet. Si no tenemos Internet en la casa, simplemente no podríamos estar haciendo este tipo de eventos a distancia o no podrían los hijos estudiar adecuadamente en los horarios que ya han convenido con sus colegios en los esquemas de educación a distancia. Un segundo rubro de los gastos en importancia son los gastos de educación y salud. Las familias generalmente, después de la alimentación, priorizan los gastos en educación y los gastos en salud. En educación también estacional los gastos. Usualmente son los primeros meses del año, donde tenemos que comprar útiles escolares, uniformes, pagar a PAPA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es casi una vez al año. Y no se puede postergar. Tiene que hacerse y atenderse en el momento que se necesita. Y los gastos en salud. Los gastos en salud es cuando se presentan justamente estas contingencias de pérdida de la salud de algún miembro de la familia y tenemos que asistirle prontamente. No podemos postergar esos gastos. Un tercer rubro en prioridades de gastos están los gastos en el pago de préstamos. Si hemos tenido préstamos, tenemos que cumplir con el compromiso del pago del capital, más los intereses, las moras y otros cargos que nos aplican algunas entidades del sistema financiero. Un cuarto rubro en los gastos son los que conocemos gastos en mantenimiento de la casa. Puede ser, por ejemplo, gastos en detergente, gastos en renovar las escobas, puede ser gastos de repente de eh, betún para los zapatos. Son todas esas cosas que son y nos hacen la vida un poco más placentera, pero que si no los tuviéramos, no tendríamos, digamos, gran afectación a nuestra existencia. Por decir un caso, ¿no? En estos días, la mayor parte de nosotros está trabajando en casa y no necesita, por ejemplo, gastar en betún. Entonces, hay muchas personas que hoy día lo vemos amigos, que nos comunicamos a esa distancia, que están de repente con la barba crecida. Ok, no hay forma de salir a la tienda a comprar máquina de afeitar. Y ok, esos son gastos de mantenimiento de la casa y no hay por qué alarmarse, ¿no? Uno puede seguir sobrellevando sin ese tipo de productos o servicios que hoy día no son tan necesarios. Y el quinto rubro en importancia en los gastos del presupuesto familiar están pues los gastos en diversión. ¿Hace cuánto tiempo ya no vamos a fiestas, reuniones, discotecas, karaokes, etcétera, etcétera? Entonces, además, si no lo hacemos, nos hemos dado cuenta en estos 100 días y un poco más, que si no vamos a una fiesta, no nos va a pasar nada en nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces, todo ese tema de gastos en diversión simplemente hoy día se ha suspendido. Cumpleaños, hace poco nomás hubo la fiesta de San Juan, y ha tenido que hacerse esas fiestas en casa y no como antes, ¿no? Entonces, estos son la clasificación de los gastos de los más importantes a los menos importantes. En los gastos también hay la necesidad de diferenciar entre lo que son deseos y lo que son necesidades. ¿Qué son los deseos? Los deseos son nuestros sueños, aspiraciones, expectativas, lo que quisiéramos tener. Por ejemplo, un carro del año, un celular del año, nuestra fiesta de cumpleaños, acudir al cine. Esos son los deseos, lo que yo quisiera hacer. Pero si no lo hago, no va a pasar nada. Lo puedo postergar. En el otro lado está el bloque de lo que son las necesidades. ¿Y qué son las necesidades? Estas sí son cosas vitales. Sin estas cosas no podríamos continuar nuestra existencia y podría verse seriamente afectada nuestra continuidad como seres humanos. Por ejemplo, necesidades en alimentos. Eso no lo podemos postergar. Pero también hay que entender que alimentos hay que priorizar lo que está hoy día disponible y no lo que normalmente consumíamos. Por ejemplo, ¿no? Acá en Lima, típicamente una familia consumía de repente fin de semana pescados y mariscos. Hoy día simplemente no hay. Y entonces un fin de semana, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sin comer? No, tengo que consumir otras cosas que sí están disponibles en el mercado. Otro tipo de necesidad es el tema de salud, ¿no? La salud, el tema de la pandemia nos está afectando a todos y en la medida que algún miembro de la familia salga afectado o presente síntomas, inmediatamente tenemos que disponer de dinero para cubrir ese gasto. Otro rubro de las necesidades es educación, sin duda. Y en educación muchas familias hoy día están
bastante afectadas porque en la casa de repente solamente había una computadora. Y entonces, si en la casa tenemos 2 niños, 3 niños, una ya no alcanza. Entonces, una necesidad hoy en día, por ejemplo, es abastecernos, conseguir más de una computadora para que los niños puedan seguir teniendo el servicio de teleeducación. Y nosotros también, con el teletrabajo, ¿no? Entonces, estas son dos bloques que es importante un poco diferenciar entre lo que son deseos y necesidades. Finalmente, el presupuesto familiar en realidad se condensa en una ecuación bastante sencilla, en la cual tenemos en el primer componente los ingresos, en el segundo los gastos, y si echamos la resta ingresos menos gastos, tenemos el resultado, el ahorro. Veamos dos casos típicos, dos ejemplos muy sencillos, ¿no? En el primer bloque vemos que una persona de repente tiene ingresos de 2.000, ¿no? En el primer bloque. Y si tenemos gastos de 1.600, ¿cuánto tendríamos de diferencia? 2.000 menos 1.600, tenemos 400 de saldo positivo. Y si es saldo positivo, entonces eso es nuestro ahorro. El mismo ejemplo, pero en el segundo bloque. Si tenemos ingresos igual de 2.000, pero tenemos gastos de 2.300, si hacemos la operación, entonces tenemos 2.000 menos 2.300, tenemos un saldo negativo de menos 300. Ese saldo negativo no debería ocurrir usualmente si manejamos adecuadamente nuestro presupuesto familiar. Porque si eso ocurre, entonces estaríamos en la necesidad de cubrir esa pérdida. ¿Y cómo? Acudiendo a préstamos, ya sea en la bodega de la esquina, ya sea en nuestra cooperativa, ya sea en un banco, una financiera, una caja, etcétera, etcétera. No es ideal que una familia tenga un desbalance en su presupuesto familiar. En el primer caso diremos que es una administración acorde, digamos, a una familia que administra bien su dinero, le daremos un me gusta, un like, y en el segundo caso le daríamos un no me gusta, un dislike. El asunto que siempre nos preguntamos es cómo llegamos a fin de mes. Y estamos hoy día en una economía, diríamos así, una economía de guerra, donde hay necesidad de administrar cada sol que entra en la economía de la familia. Una primera regla es que los ingresos deben ser mayores a los gastos. Y de ahí justamente resulta el ahorro. Un segundo punto es importante reconocer que las deudas por préstamos, las cuotas normalmente que pagamos por los préstamos, no deberían superar el 30% de nuestros ingresos. Y aquí viene un llamado a la autorregulación que nosotros mismos tenemos que hacer de nuestra propia economía. Hoy día la oferta de préstamos abunda y ustedes lo saben. Hace 30 años, 40 años, en Rioja, la única entidad financiera seguramente era la cooperativa de ahorro y crédito Santo Cristo de Bagazán. Hoy día ya no es la única. Tenemos no sé cuántas, 8, 10, 12 entidades financieras que nos ofrecen igual dinero muy fácilmente. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables con nuestra economía familiar en saber solamente tomar deudas y no comprometer más del 30% de nuestros ingresos para el pago de las cuotas de esas deudas. Es un tema de autorregulación. Un tercer punto y recomendación de cómo llegar a fin de mes es nunca, pero nunca, nunca se debe gastar más de lo que se tiene como ingresos. Esa es una regla fundamental. Si nosotros tenemos ingresos de 2.000, no podemos gastar 2.001. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo en riesgo la trascendencia, la continuidad de nuestra tranquilidad y bienestar en la familia. Cuarto punto. Los préstamos son ingresos transitorios. Los préstamos, algunas personas piensan que es un regalo del cielo, un regalo del gobierno, un regalo de alguien. Y no es así. Los préstamos son ingresos transitorios. Y si son ingresos transitorios, así como entran, también tienen que después volver afuera. Entonces, estos ingresos por préstamos, tenemos que saber un poco invertir el dinero que estamos sacando en préstamo y más bien no gastar. Invertir o gastar. Luego vamos a ver la siguiente lámina, cuál es la diferencia.
Y un quinto punto de cómo llegar a fin de mes es que la pareja debe llevar el control del presupuesto familiar. Que queden atrás esas viejas prácticas cuando en una pareja de repente nos dividíamos el gasto en familia. Le decíamos, ya, ok, yo voy a poner para la comida, tú pagas la pensión de los chicos, tú pagas el televisor, y como que cada uno administraba el saldo del resto del dinero que tenía cada uno. Hoy día esas cosas tienen que acabarse. Hoy día, a partir de esta situación que estamos viviendo, es mucho más importante que la pareja tenga que tener la administración del presupuesto familiar. Tienen que unirse todos los recursos que ingresan a la vivienda y tienen que administrarse por lo mismo todos esos ingresos dentro del hogar. La pareja tiene que llevar el control. ¿Qué estrategias sugeriríamos para vivir mejor? Cuando hay crisis, normalmente, lo que nos viene a la mente rápidamente es, tengo que bajar gastos. No es una solución muy recomendada a priori. No solamente tenemos que reducir gastos, sino primero tenemos que pensar cómo puedo incrementar mis ingresos. Una estrategia para vivir mejor es siempre pensar cómo puedo o qué cosas puedo hacer para incrementar mis ingresos. Y luego de que haya hecho ese primer esfuerzo de incrementar ingresos, recién me puedo dedicar a qué gastos puedo reducirlos progresivamente. Y en la generación de ingresos, ¿qué cosas podemos tener en cuenta? Primero, yo tengo tiempos. En realidad, mi trabajo, mis ingresos dependen de cómo yo administro mis tiempos, ¿no? Mis horarios. ¿Puedo hacer trabajos complementarios? La primera pregunta. ¿Qué otras capacidades tengo? ¿Qué otros talentos tengo? De lo que estoy haciendo adicional, ¿puedo hacer otras cosas? Primera pregunta. ¿Tengo el tiempo para hacer esas otras cosas? Es la segunda pregunta. Hoy día estamos haciendo una teleeducación a distancia y yo estoy aprovechando mi horario de 8 a 10 u 11 de la noche, lo que nos tome esta sesión, por ejemplo. Entonces, si yo voy a ponerme en esa posición, no, ya trabajé ya desde las 8 a 5 de la tarde, ya tengo que ir a mi casa, tengo que descansar, me tiro al sillón, prendo la televisión, prendo el equipo de sonido, me pongo a chatear, no, yo no voy a trabajar más, no, estoy simplemente declarándome que no tengo capacidad de generar más ingresos. Entonces, hay que pensar cómo puedo generar ingresos adicionales a través de trabajos complementarios a los que estoy haciendo. Un segundo punto para incrementar ingresos es cuántas cosas tenemos en las casas que están almacenadas, guardadas, sin uso. ¿Cuántas cosas? Miren a su alrededor. Tienen libros, tienen equipos de repente que no lo están usando. En fin, hay cosas que deberíamos desprendernos para generar justamente ingresos adicionales. Hoy más que nunca es tiempo de la compra-venta de esas cosas que no estamos usando. Es tiempo de reciclaje. ¿Qué otras cosas podemos hacer también para incrementar ingresos? Alquilar nuestros bienes, ¿no? Hay de repente personas que hoy día no están usando su movilidad. Bueno, lo puedes alquilar, puedes incrementar ingresos. Lo usas en el día, pero en la noche está guardado. Lo puedes alquilar en las noches. Otra forma de generar ingresos adicionales. O de repente alguno tiene una vivienda, ¿no? Vivía con los hijos y a los hijos se han ido, han migrado de repente a ciudades más grandes de Rioja a seguir estudios superiores y han quedado espacios vacíos dentro de la vivienda. Puedes alquilar eso como depósitos, puedes alquilar para que vivan. O sea, hay que ver un poco formas de cómo hacemos buen uso de los recursos que tenemos y en este caso estamos hablando de alquiler de algunos bienes. Entonces, primera regla para una estrategia para vivir mejor es cómo podemos incrementar nuestros ingresos. Una vez que hayamos hecho un poco un esfuerzo en esta tarea, ahora sí vayamos viendo cómo podemos reducir nuestros gastos. Primero, consumir productos de estación. Ya se acabó el pollito a la brasa, se acabó ese tipo de exquisiteces que hacíamos hasta fin de mes. Hay que consumir las cosas que tenemos a disposición, las cosas que hoy día están baratas en el mercado.
no seguir consumiendo las cosas que habitualmente lo hacíamos antes, momentáneamente. No digo que no vamos a volver a consumir, pero momentáneamente la estrategia es cómo empezamos a administrar nuestro dinero para consumir productos de estación. Un segundo punto, una segunda estrategia, reducir el número de teléfonos celulares. En una familia típicamente empezó teniendo de repente el varón el teléfono, luego se compró un teléfono a la esposa y luego de repente los hijos empezaron a comprarle 3, 4, 5 teléfonos en la casa. ¿Y por qué les compramos teléfonos a los hijos? ¿No? Para que cuando vayan al colegio les estemos monitoreando. Ya saliste, ya estás en camino, por dónde estás. Para eso tenemos los teléfonos celulares. Para eso servían en todo caso para nosotros, ¿no? Para poco monitorear dónde está el hijo en cada momento que está haciendo. Pero hoy día casi todos los miembros de la familia están en casa. Entonces, ¿qué necesidad de tener o seguir manteniendo 5 teléfonos a la vez activados y pagando además por ese servicio, que no es nada barato? Entonces, podemos de repente suspender de esos 5 teléfonos, de repente 3, de repente 2, nos quedamos con uno y que ese sea suficiente. Cada familia tendrá que hacer un poco un esfuerzo por reducir también el uso en el número de teléfonos celulares. Otra estrategia es reducir el uso de energía eléctrica. Ustedes sabrán que hay muchos equipos que están encendidos 24 horas. Por decir uno, el televisor, el DVD, el microondas, ¿no? Que usamos para calentar las comidas. Casi son los tres electrodomésticos que están permanentemente enchufados. Y están con un foquito que prende y apaga, una luz rojita que está prendida así en estática, ¿no es cierto? Deben saber ustedes que ese tema de tener equipos enchufados también consume energía, ¿no? Y es lo que se conoce como el consumo hormiga. Y en promedio, esos consumos hormiga se van sumando en la tarifa eléctrica y representan entre el 15 al 18% del total de consumo de energía. Entonces, muy importante hoy en día, por ejemplo, aprender a desenchufar los equipos que están permanentemente conectados. Cada vez que van a usarlo, enchufen el microondas, calientan su comida 1 minuto, 3 minutos, termina, desenchufen. Va a calentar el siguiente en 1 hora, vuelve a enchufar. El equipo no se malogra. Son formas de cómo podemos también reducir los gastos en la casa. Y la cuarta estrategia, definitivamente hoy día mucha gente está usando bicicletas o está caminando porque ya el seguir usando servicios públicos para movilizarse, las combi, los buses, son una alta probabilidad de contagio de este virus. Entonces, mucha gente hoy día está optando por usar bicicleta o caminar. Entonces, así también reducimos los consumos en lo que es la movilidad convencional, que era, ¿no? En motocicletas lineales en el caso de ustedes, o en el caso de Lima, el usar un poco el automóvil o el taxi o el bus. Entonces, hoy día podemos un poco también establecer estrategias para reducir gastos. Entonces, si tenemos más ingresos por un lado y reducimos un poco de los gastos, entonces vamos a tener finalmente más ahorros. Esa es la idea de administrar bien el presupuesto familiar. Y ya que terminamos en el tema de ahorro, entramos en esta sección a lo que hemos denominado la cultura del ahorro. Ahí está nuestro chanchito, el símbolo típico de nuestra cultura del ahorro. ¿Qué es el ahorro? Me permiten unos segundos. El ahorro es la parte de los ingresos que no se gastan. Eso ya lo vimos en las sesiones anteriores, ¿no? El ahorro constituye el capital familiar para construir nuestro futuro. Como dijimos, una familia que no ahorra es una familia vulnerable. Una familia que sí ahorra es una familia que puede proyectar su crecimiento, su futuro dentro del hogar. Por ejemplo, un hogar joven que recién se constituye como familia podría de repente con los ahorros ir adquiriendo un terreno primero, luego construyendo sobre ese terreno, luego un poco adquiriendo sus vehículos, equipando la casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el capital familiar. El ahorro son recursos que nos ayudan a mitigar una situación indeseada o imprevista, como por ejemplo la pérdida de salud, la pérdida del trabajo, etc. Y en este caso, por ejemplo,
¿Cuántas familias ahorraban típicamente en el Perú? Hay muy poca cultura del ahorro. No son muchas familias que ahorran. Entonces, vamos a suponer que yo era un vendedor, no sé, de picarones o de anticuchos, o, ¿no es cierto? O tenía una pequeña carretilla que vendía en la esquina de repente frutas en pedazos, en trozos, ¿no? Y mis ingresos eran, así como ingresaban todos los días, también con eso cubría mis gastos todos los días. Vino el aislamiento domiciliario obligatorio y simplemente ya no tengo ingresos. Y si no he ahorrado, ¿de qué estoy viviendo? A mucha gente les ha agarrado así, les han cortado la fuente de ingresos y no tienen posibilidades un poco, digamos, de atender las necesidades más urgentes de alimentación hoy en día. Y entonces son, creo que esa gente la que está saliendo masivamente todavía en grandes ciudades a buscarse el día a día como lo hacía antes. Pero una familia que sí ha guardado pan para mayo, pan para abril, pan para junio y para julio y para agosto de repente, entonces son familias que están menos expuestas y por lo mismo pueden mitigar esa situación indeseable que se ha presentado en el Perú y en el mundo. El ahorro nos permite también incrementar nuestro patrimonio familiar, ¿no? Como el caso de construir nuestra vivienda, educar a nuestros hijos, invertir en un negocio, etcétera, etcétera. Y si más bien destinamos nuestro ahorro para que sea guardado en una entidad financiera como lo es la cooperativa de ahorro y crédito, entonces también nuestros ahorros van a tender a incrementarse con los intereses que ganemos por dichos depósitos. El ahorro tiene una connotación también histórica de lo que es libertad, ¿no? Y todos sabemos la definición de lo que es libertad, no vamos a ahondar demasiado en ese concepto. Cuenta la historia de que en los lejanos tiempos, en la época de la esclavitud, porque el ciclo de la humanidad ha pasado por varias etapas, varios momentos históricos, ¿no es cierto? Cuando había las famosas guerras, los que ganaban, pues, se llevaban esclavos a los vencidos, los llevaban como esclavos para que trabajen en minas, para que trabajen en la tierra, en las grandes construcciones que hemos visto a lo largo de la historia. Pero como había muchos esclavos, los que esclavizaban, los amos, los dueños, ¿no es cierto? ¿Qué hacían usualmente? Le decían, después de un tiempo de trabajo, te puedo dar la libertad. O si quieres adelantar tu libertad, yo te puedo pedir alguna suerte de compensación o rescate, ¿no? Ya sea oro, ya sean piedras preciosas, lo que fuera. Entonces, la gente que estaba sometida a esclavitud, ustedes saben, con cadenas y todo ese tipo de cosas, una vez que completaba este rescate y le entregaba o bien su trabajo o bien este tipo de riquezas al esclavista, entonces simplemente le dejaban en libertad. Y estos esclavos, cuando ganaban la libertad, daban esa expresión de hurra, 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 lo que usamos usualmente cuando tenemos algún jolgorio, alguna cosa que celebrar, ¿no es cierto? Y entonces esa frase, esa expresión de hurra, a través del tiempo ha ido tomando esta forma de lo que es hoy día la palabra ahorro, ¿no? Ahorro, ahorro, ahorro. Y entonces por eso decimos que el ahorro, la cultura del ahorro, es un sinónimo de libertad. Nos da tranquilidad, nos da libertad de no depender de otros, sino depender de nosotros mismos. Algunos datos de utilidad sobre el ahorro, ¿no? Mencionar primero que las COPAC, las cooperativas de ahorro y crédito, no están afectadas al impuesto de transacciones financieras, conocida como ITF, tampoco al IGB 18%, ya ustedes lo conocen eso, ¿no? Otro dato importante es que las cooperativas no cobran mantenimiento de cuenta ni gastos similares, ¿no? Pues son organizaciones que están a servicio de sus socios. Lo que no hacen las entidades privadas. Los privados no cobran mantenimiento de cuenta, aportes y una variedad, digamos, de cargos adicionales por guardar nuestro dinero. Las cooperativas actúan con transparencia, pues sus ahorristas son los mismos dueños, ¿no? Entonces, y además, no debería un poco haber ese tipo de ocultamiento de información. Deberíamos un poco saber si lo que nos indican como tasa de interés que voy a ahorrar, efectivamente sea esa finalmente la tasa que voy a ganar al término de mi periodo de ahorro. Hay una necesidad de tomar en cuenta mucho las famosas letras chiquititas que casi siempre van precedidas por el famoso asterisco, ¿no?
Y ese asterisco usualmente se conoce hoy día como lo que eh, dice, por un lado, en letras grandes, pero desdice ese anuncio en letras chiquititas. Y eso es lo que conocemos como marketing engañoso o publicidad engañosa. Vamos a ver algunos ejemplos de estas malas prácticas, ¿no? Ahí vemos el famoso asterisco, que seguramente si con una lupa lo viéramos a un tamaño más agrandado, podríamos ver de repente una calavera, y la calavera sin duda es sinónimo de riesgo, peligro. Algunos ejemplos típicos, ¿no? Esta es una caja municipal que actúa en la macrosur del Perú principalmente, y ellos cuando sacan publicidad, ¿qué hacían? Anunciaban la tasa más alta de intereses del sistema, 9.25. Pero no te decían si ese 9.25 se aplicaba para todos los ahorros. Y obviamente cuando veías su tarifario, que no te lo mostraban, porque en la publicidad te muestran la parte más grande, más simbólica, ¿no? Para que sea atractivo a la mirada, a la lectura de cualquier persona que está un poco de repente transitando por la calle o leyendo el periódico o viendo la televisión. Entonces te mostraban 9.25, la tasa más alta del sistema financiero. Pero cuando uno entra a buscar en su página web el tarifario de ahorros, encontramos esto. ¿Y qué encontramos? Sí, efectivamente pagan 9.25, pero solo si tus ahorros son de más de 500.000 soles o medio millón, ¿no es cierto?, de soles, y los dejas a un plazo mayor a 720 días o mayor a 2 años. Pero el ahorro promedio de una población como la nuestra, ¿cuánto es en promedio? Pongámosle que sea 20.000 en promedio, ¿no? 15.000, 20.000, 25.000 en promedio es lo que tiene un ciudadano común y corriente como nosotros. Si vamos con ese dinero a esta caja municipal y le decimos, he venido para dejar mi dinero por un año y he visto la publicidad y eso me ha gustado, el 9.25, ¿qué nos dirá la que nos atiende o el que nos atiende? ¿Cuánto va a dejar? ¿20.000 soles? No, señor. Por 20.000 soles usted aplica en la primera columna, ¿no? Ahí dice hasta 50.000, y usted quiere dejar a un año, 360 días, que son el número de días por un año financiero, y por sus 20.000 soles le vamos a pagar, mire, a 5.75. Y mire, incluso es mucho todavía. Entonces, esto, por ejemplo, era una publicidad engañosa. Este es un tarifario del año 2011, ¿no? 2011, 2015 lo aplicaban esto. Entonces, hay mucho de lo que llamamos publicidad engañosa y este es un caso de ellos. Otro ejemplo de una caja municipal muy cercana ya a nuestra región, la Caja Piura. Esto ya es un poco el tarifario de las operaciones de crédito. Las empresas normalmente anuncian la tasa más baja del sistema, ¿no? Por tu crédito, la tasa más baja. Pero una persona típicamente que saca entre 10.000 a 20.000 soles de préstamo, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Descuento por planilla, dice en la parte superior, está con círculo 32% tasa anual. Préstamo con descuento por planilla. Ustedes hoy día, ¿cuánto están? Tienen un producto en la cooperativa. Si no recuerdo mal, está 8%. Comparen 32 de la Caja Piura contra 8% de su cooperativa. Es la cuarta parte más baja que lo que cobra esta Caja Piura. Pero si son microempresarios, personas con negocio, vean ustedes en el cuadro de abajo, créditos empresariales para pymes, 51% de tasa anual. 51%. ¿Eso cuánto es? Casi 4% mensual, capitalizado mes a mes. ¿Cuánto cobra la cooperativa por los préstamos a los pequeños comerciantes, empresarios? Ustedes saben ya cuánto es la tarifa, ¿no? Menos de 2% mensual, menos de 26% al año. Entonces, vean ustedes la diferencia. Este es otro caso de famoso Mi Banco, ¿no? Que hoy día le pertenece ya al grupo Credit Corp, el grupo Credit Corp del BCP, naturalmente, ¿no? El banco más grande del sistema peruano. Ellos anunciaban, y ustedes lo ven en la parte superior, ¿no? Y parecía todavía hecho en piedra, ¿no? 7% de tasa de rentabilidad efectiva anual. La tasa más sólida, te decían, y a respaldo de Credit Corp, la corporación más grande en finanzas en el Perú. 7% de tasa anual. Pero cuando ibas a sus letras chiquititas abajo,
decía, ¿no? Tasa de rendimiento efectiva anual aplicable para depósitos mayores a 36 meses, es decir, 3 años, y un monto mayor a 2 millones de soles. ¿Quién tiene 2 millones de soles entre los participantes hoy día en este evento? Ninguno, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se llama publicidad engañosa. Bueno, volviendo al tema del ahorro. ¿Quién o quiénes no quisieran o sueñan de repente con volver a esa sana cultura de guardar dinero para proyectar o construir nuestra economía familiar o cubrirnos de alguna contingencia inesperada en el futuro? Si hubiera un poco hoy día la posibilidad de escoger nuestro chanchito, seguramente cada uno escogería el chanchito que más le atraiga por el color, ¿no? Principalmente, ¿no? Ahí hay hinchas de un equipo, escogerán un color, o varones escogerán otro color, mujeres otro color, jóvenes otro color, etcétera, etcétera. Entonces, hay para todas, eh, digamos, las expectativas de ahorro. Todos quisiéramos tener un chanchito, pero muchas veces nuestra realidad nos dice lo contrario. Así está típicamente los ahorros de la población. Muy poca gente ahorra y ahorra incluso pequeñas cantidades entre lo que tiene la cultura del ahorro. Entonces, así es más o menos nuestra situación. ¿Y cuáles son las excusas, cuáles son las cosas que con frecuencia comentamos como justificación de por qué no podemos ahorrar? Lo primero es que sobrevaloramos el presente. Pensamos que la juventud es eterna, que siempre vamos a tener la capacidad de trabajar como antes, que la economía cada día va a seguir mejorando, que nada nos va a limitar y tenemos frases ¿no? Típicas que nos dicen en el entorno familiar, en el entorno del barrio y todo lo demás. Cuando uno empieza el hábito del ahorro, empiezan a criticarte, hoy eres un Judas, hay que gastar, el mundo se va a acabar, hoy día es día jueves de patas, dice una empresa cervecera, y promueve que gastes tu dinero en un encuentro de amigos. Encuentro de amigos está bien, pero ¿por qué gastando en bebidas alcohólicas, por ejemplo, los jueves? Otra frase típica, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces hay que ir a divertirnos, a gastar, a botar el dinero de manera innecesaria e injustificada. O otra frase también conocida, ¿no? La plata no se lleva a la tumba. Este tipo de frases conocidas hay que desterrarlas, no sé si de un solo golpe o progresivamente, como ustedes quieran. No nos ayuda, no nos ayuda en absoluto. Y hoy día muchas que están quizás un poco repensando si estas cosas que hacían en el pasado las volverían a hacer en el futuro. Yo creo que para muchos ha sido una lección y una lección de vida muy fuerte, lamentablemente. También, ¿por qué no podemos ahorrar? Porque caemos rápido en tentaciones, en ofertas, ¿no? En cosas que aparentemente son ventajosas para nosotros. Y no tanto es así. Ese típico oferta, 3 por 1, triplica tu saldo que había antes cuando había guerra, ¿se acuerdan de las empresas de telefonía, no? Triplica tu saldo, cuadruplica tu saldo, quintuplica tu saldo. Entonces mucha gente tomaba ese tipo de ofertas, pero no leía las condiciones. Y era curioso, no leía las condiciones, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de ofertas, entre comillas, tentadoras, ¿no? Entonces, cuando compremos realmente lo que realmente necesitemos, entonces ahí estamos un poco teniendo una cultura de buena administración de nuestro presupuesto. ¿Por qué también no podemos ahorrar? Y claro, mucha gente desconfía del sistema financiero, ¿no? Porque dice, no, el contrato del ahorro, pucha, son 4 o 5 páginas, letra chiquitita, no se entiende, son términos legales que a veces un poco, si no entendemos, mejor prefiero no firmarlo. Entonces, hay mucha también, sin duda, rechazo a las malas prácticas de algunas entidades financieras y por lo mismo a veces un poco también nos confunden a nosotros las cooperativas con esas malas prácticas. Entonces, también hay como una suerte de no quiero ahorrar porque no entiendo el lenguaje del ahorro en el sistema financiero. Y otra justificación de por qué no podemos ahorrar es que no me alcanza el dinero apenas tengo para sobrevivir. Y eso seguramente hay un contexto muy complicado en las familias de bajos ingresos, pero se ha visto de que organizando bien lo que ya dijimos, ¿no? Los ingresos, busquemos un poco fuentes alternas de ingresos para incrementar los ingresos y veamos cómo podemos reducir nuestros gastos,
Entonces, de esa ecuación de incrementar ingresos, reducir gastos, ahí queda una brecha y ahí justamente surge el ahorro. Eso es lo que hay que reconocer y hacer el esfuerzo de efectivamente que sí podemos guardar. ¿Y para qué podemos guardar dinero? Para diferentes objetivos. Por ejemplo, ahorro navideño. ¿Quién no se acuerda de la última Navidad? Y muchos se preguntan si volveremos a tener Navidad de este 2020. ¿No? Y Navidad, sin duda, significa también un presupuesto adicional. Los que han perdido el trabajo, los que se han visto afectados en los ingresos porque no han podido vender sus cosechas, los que no están hoy día pudiendo trabajar en sus propios negocios. La expectativa de esta Navidad que viene será la misma de años anteriores. Muchos estamos pensándolo realmente si qué vamos a hacer en esa Navidad. Entonces, para repetir o por lo menos aproximar o asegurar tener una Navidad simpática, bonita, como todos los años, hay que empezar a ahorrar. También podemos ahorrar para nuestra vivienda, para nuestra educación futura, para nuestras vacaciones de repente que se vieron truncadas, ¿no? Y quisiéramos un poco quizás hacer cosas, en estos 3 meses hemos pensado tantas cosas que, por ejemplo, decía, hoy tanto tiempo he trabajado y nunca he podido viajar, hacer un poco de turismo, ¿no? Ni conocer Cuelap, ni conocer Machu Picchu, o conocer de repente Ecuador, o conocer Centroamérica, o Europa, o Norteamérica, lo que fuera. Bueno, hagamos planes para que esos sueños que teníamos se hagan realidad, guardando dinero, averigüemos cuánto costará un paquete para dos, porque hay que viajar en pareja, ya olvídense de viajar ya cada uno por su cuenta, hay que olvidar viajar en pareja y si es posible también en familia. Averigüemos cuánto cuesta un paquete a Machu Picchu, por decir un destino, o a Cuelap, ¿no? En Amazonas, que está más cerca de ustedes. ¿Cuánto cuesta un viaje para dos a ese destino por, no sé, 3 días, 5 días? Pongámonos una idea, cuesta 3.000 soles. Ok, ¿en qué tiempo puedo acumular 3.000 soles? Y empiecen a ahorrar dinero y planifiquen y dirán, al término de 12 meses o 18 meses, voy a tener los 3.000 soles y con eso me voy de viaje de turismo, ¿no? Un tema importante también es el tema de guardar dinero para la vejez. Los que tienen, yo no tengo un trabajo estable, los que tienen un trabajo estable bajo planilla saben que tienen descuentos por planilla para su fondo de jubilación, ¿no? Las famosas AFP o los que cogieron quedarse en la ONP. Entonces ya tienen por lo menos en perspectiva cuánto es lo que van a obtener por jubilación. Pero ¿saben cuánto van a obtener por jubilación? Creo que nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a ser su jubilación, ya sea por AFP o por ONP. Pero adicional a eso, si tenemos incertidumbre de cuánto va a ser esa pensión, podemos ir también guardando dinero para nuestra propia autojubilación. Los que son independientes, como yo, los agricultores, los pequeños comerciantes que no tienen ni AFP ni ONP, pueden ir también guardando su dinero para que formen su propio fondo de autojubilación. Y finalmente, el ahorro también es importante destinarlo para atender emergencias. Hay que guardar plata por si acaso, ¿no? Así como esta pandemia nos agarró a muchos, digamos, sin posibilidades de acción, hay que guardar dinero por si acaso esta pandemia se extiende o por si acaso en el futuro inmediato también se presenta otro tipo de contingencia. Las emergencias muchas veces no avisan. Aquí he hecho un pequeño cuadro de simulación, ¿no? De lo que sería un poco, digamos, fondo de pensiones, ¿no? Y en esta simulación vamos a ver algo aproximado de 4 situaciones. Vamos a imaginarnos un joven que empieza a trabajar a los 25 años, hombre o mujer, ¿no? A los 25 años, de repente estudió, de repente a los 25 recién se independizó. Ok, pongamos como referencia 25 años. Un sueldo promedio, para facilidad del cálculo, tengan puesto 2.500 soles a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y si es un trabajador que está en planilla, entonces tendrá un descuento promedio del 13%, que de 2.500, 13% equivale a 325 soles mensuales de descuento. Un independiente podría hacerse, digamos, una reserva de estos 325 de manera personal voluntaria. Si empiezo a trabajar a los 25 años, ¿no? Tendría que trabajar por lo menos 40 años según la normativa laboral actual
para que me jubile a los 65 años. Entonces, de 25 a 65, ¿cuántos años tengo o han transcurrido? 40 años. Veamos el primer caso, AFP. En esos 40 años, esa persona ganando 2.500 soles acumularía un fondo aproximado de 182.000 soles, ¿correcto? En 40 años de aportes o contribuciones a su fondo de AFP. Pero la ley nos ha citado también que el peruano promedio tiene una esperanza de vida de 107 años, ¿no? Entonces, si tengo 65 años que me jubilé hasta que cumpla los 107, donde supuestamente voy a despedirme de este mundo, ¿cuánto tiempo transcurrirá? De 65 a 107 van a transcurrir 42 años o lo que es lo mismo, 504 meses. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hace la AFP? Divide tu fondo acumulado, 182.000 soles, entre 504 meses y te dice, de ese cálculo resultan 360 soles tu pensión mensual. Así es. En la segunda columna, ONP, ¿no? Hay personas que han decidido no irse a la AFP, sino quedarse en la ONP. Primero que ahí no se forma un fondo personal, sino es un fondo común. Entonces, el fondo acumulado no aplica. Tu esperanza de vida es indefinido hasta que te vayas de este mundo. ¿Cuántos meses pensionables tienes hasta que te vayas de este mundo? Y entonces lo que hace la ONP es, de ese fondo común, te asegura un mínimo de pensión que hoy día, si no recuerdo mal, creo que está en 857 soles. Soles más, soles menos, esa es la pensión mínima que te destina. Porque si tú aportas en los 5 últimos años, aportas un poco más, entonces hacen el cálculo sobre los últimos 5 años de contribución y quizás esta pensión suba algo más, ¿no? Pero lo mínimo es 857. Y acá tenemos ya una primera comparación. Uno de ONP va a sacar más del doble que uno de AFP, ¿correcto? Aportando igual los 40 años. ¿Qué pasaría si fuera yo un trabajador independiente que no tengo ni AFP ni ONP y decido voluntariamente empezar a guardar pan para mi jubilación, como se dice, 325 soles mensualmente? Y 325 los voy depositando, digamos, en mi banco, que me paga, según lo que anuncia en su publicidad, 5.35. ¿Cuánto acumularía en los 40 años, ¿no es cierto?, de trabajo, desde 25 hasta 65 años? Acumularía con los intereses y todo casi 282.000 soles. ¿Cuál es la expectativa de vida típica que tiene realmente un peruano? Yo creo que 85 años es el promedio que podemos ver un poco en nuestro entorno más cercano, familiar, de los vecinos y todo, ¿no? Entonces, 65 me jubilo, a los 85, ¿cuánto tiene que pasar? 20 años o lo que es lo mismo, 240 meses. Entonces, yo divido este fondo que han acumulado en mi cuenta de ahorros, ¿no? En mi banco, 281.900 soles, entre 240 meses, y de esa división me sale 1.175 soles. Y ya vayan viendo la diferencia entre ONP y AFP versus lo que pasaría si es que guardara mi plata en mi banco. Y en la última columna, mi cooperativa, ¿no? En las cooperativas, hasta un tiempo antes de la pandemia, estaban en promedio 8% en general, ¿no? Además, somos cooperativas de provincia, cooperativas de Lima, estaban en promedio 8%. Si la misma persona hace el mismo esfuerzo, ¿no?, de guardar su dinero, 325 soles en promedio, durante 40 años, en una cooperativa al 8% de tasa, estaría juntando 457.000. Igual la expectativa de vida, pongámosle 85 años, 240 meses, ¿no es cierto? Y hago la división del fondo acumulado entre los 240 meses y me resulta 1.900 soles. Comparen cooperativa, lo que sería mi autojubilación, versus otra entidad financiera como mi banco, versus lo que son trabajadores asalariados, ONP, cuánto sería su pensión mínima, y AFP. La decisión salta a la vista. Es mejor que uno sea independiente, sea libre, como dijimos en una lámina anterior. Es mejor mi autojubilación que estar un poco más bien dándole capitales a una AFP
que al final ni siquiera administra bien mi dinero, pero sí me cobra una comisión por guardar y administrar mi dinero y lo administra mal. O sea, estoy pagándole a alguien que encima administra mal mi dinero. Entonces, es un cuadro que nos puede dar un poco unas luces de cómo debería también planificar mis ahorros para la vejez. Vemos ahora en la parte final lo que es cultura y responsabilidad de crédito. ¿Qué tenemos en esta sección? ¿Qué es el crédito, no? El crédito lo podemos definir como la cantidad de dinero que un acreedor, y un acreedor, llámese banco, llámese cooperativa, entrega a un deudor, llámese cliente o socio en el caso de la cooperativa, bajo condiciones establecidas, como por ejemplo el monto del préstamo, la tasa de interés que se va a aplicar, el tiempo de duración, el periodo de pago de las cuotas, las garantías, destino del préstamo, etcétera, etcétera. Ese es típicamente la definición de un crédito. La tasa de interés, y aquí yo discrepo, dicen que la tasa de interés tiene relación directa con el riesgo de la no recuperación. Es decir, cuando un banco te evalúa, dice, te mira, te evalúa, te chequea y dice, no confío en ti. La tasa normal promedio es 3%, pero como no confío en ti, no me da señales de seguridad, estoy poniendo en riesgo mi dinero, te voy a subir la tasa por si acaso. En una cooperativa eso no debería ocurrir, porque en una cooperativa, la cooperativa sí conoce a sus socios, que sus socios son sus dueños además. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, el nivel de riesgo o de desconfianza tiende a achicarse a una cooperativa. Y por eso es que nuestras tasas de interés por los préstamos son más pequeños que en el resto del sistema financiero, donde no nos conocen, simplemente nos tratan como clientes. El crédito es una herramienta para la economía familiar. Se debe priorizar su aplicación o uso en actividades productivas y rentables. Responsabilidad de crédito. Es un dinero que necesitamos para atender una necesidad o una oportunidad. Ahora que estamos saliendo de este proceso de aislamiento en algunas regiones, ¿no es cierto? Tenemos que ver también cómo organizamos nuestro pequeño negocio, si es que somos microempresarios, ¿no es cierto? Y si necesitamos un crédito para poder un poco salir adelante con nuestro nuevo negocio o el negocio que estemos un poco potenciando de lo que era antes de la pandemia. Necesitamos alinear nuestra necesidad con nuestra capacidad de pago. Ya dijimos, por favor, no comprometan de sus ingresos más del 30% al pago de sus cuotas por un préstamo o por préstamos. No comprometan más del 30%. Debemos evaluar si el dinero lo vamos a gastar o lo vamos a invertir. Son dos cosas diferentes y es bueno que ustedes entiendan también esta diferencia conceptual. Gasto es cuando sale mi dinero y nunca más lo voy a volver a ver. Es decir, le digo, chao. Inversión es cuando sale mi dinero y ese dinero a su vez vuelve a entrar otra vez a mis bolsillos. Y si es posible, con un adicional, que sería un poco la ganancia por esa inversión que tenía. Entonces, dos cosas importantes. Si bien en las secciones pasadas hablamos de lo que eran gastos de alimentación, gastos de educación, deberíamos un poco mejorar esos conceptos de gasto en educación, por ejemplo, por inversión en educación, gasto en alimentación por inversión en alimentación, ¿no? Entonces, para entender que así como yo estoy un poco destinando un dinero a un alimento, ese alimento debería un poco generarme beneficios, ¿no es cierto? No tanto económicos, pero sí beneficios en mi nutrición, alimentación, en la fuerza para poder trabajar, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Lo mismo en educación. Cuando ustedes compran un cuaderno, un libro, no están gastando, están invirtiendo en el futuro de un niño, de un joven. Deberíamos un poco entenderlo así. Central de riesgos, ¿no? Es bueno que conozcan esta parte porque un central de riesgos es un sistema que registra toda la información de las personas que tienen o han tenido alguna vez alguna deuda o algún préstamo con el sistema financiero. Tanto están aquí los que pagaron puntualmente
como los que no pagaron puntualmente. Y es lo que se conoce como el historial crediticio. Las entidades del sistema financiero están obligadas a informar mes a mes del estado de sus deudores, ¿no? O sea, cada mes te dicen, sí, fulano de tal fue puntual en el pago de su cuota del mes. O se atrasó un día, o se atrasó 15, o se atrasó 30, o se atrasó 50, 80, lo que fuera. Y en ese tipo de atrasos es lo que se llama clasificación de las deudas. Y ahí vemos a la izquierda 3 tipos de caritas, ¿no? Una carita feliz, una carita neutra y una carita triste. ¿Cómo se clasifican las deudas? En 5 categorías, ¿no? Normal, cuando los días de atraso son de 0 a 8 días. Con pérdida potencial, cuando te atrasas de 9 a 30 días. Deficiente, cuando te atrasas de 31 a 60 días. Dudoso, de dudosa recuperación, cuando te atrasas más de 61 a 120 días. Y ya como se da como pérdida o morosidad total, cuando es el atraso en el pago de las cuotas es más de 120 días o el equivalente de 4 meses. Entonces, según este nivel de atrasos que tengas en los plazos de repago de tu deuda, te van a clasificar en la central de riesgos, ¿no? Como normal, pérdida, deficiente, dudoso, ¿no? Y esto es lo que hace el historial de las personas en el sistema financiero. Vamos a ver ahora cómo podemos tener una ayuda para poder decidir dónde guardamos nuestro dinero o dónde sacamos algunos préstamos. Para ir a una fuente oficial vamos a usar la página web de la SBS y ustedes en la parte amarillita pueden ver, ¿no?, la página web por donde pueden ingresar www.sbs.gov.p. Ahí le dan clic y cuando le dan clic va a aparecer la página web de la SBS. Bajan un poquito su pantalla y van a encontrar esto, ¿no? Esto que dice orientación al ciudadano. Ahí ustedes le hacen clic y pasan al lado derecho. Les va a aparecer esta señorita muy bonita y dice Portal de Orientación y Servicios al Ciudadano. En una de las barras dice Infórmate y compara. Le dan clic ahí y le va a salir otra ventanita que dice Infórmate y compara, compara productos financieros. Le dan clic, compara productos financieros y le va a salir 2 opciones. O quieren ver rendimiento de depósitos o quieren ver costos de créditos. Nosotros le dimos rendimiento de depósitos, el primer caso para ejemplificar, y les va a salir esta pantalla, ¿no? Esta pantalla le va a salir. Y en 4 pasos ustedes pueden hacer su simulación si es que quisieran ahorrar. Y vamos a ir un poco paso a paso, ¿no? El paso 1, seleccionar la región. En nuestro caso escogimos San Martín. Paso 2, seleccione tipo de operación. Y le hemos dicho, hemos hecho clic en esa flechita hacia abajo y hemos escogido depósitos. ¿Pero qué tipo de depósitos? Paso 3, plazo fijo en soles. Paso 4, ¿cuánto y por qué tiempo? Hemos escogido depósito a plazo por 10,000 soles a 360 días o un año financiero. Más abajito dice consultar, le damos clic en consultar y nos va a salir la siguiente pantalla. Y aquí está. Al lado derecho vamos a ver, esta consulta la hicimos el 29 de junio, ¿no es cierto? Y nos sale la lista de las entidades con presencia en la región San Martín y la tasa de interés que aplican por un depósito a plazo fijo para un monto de 10,000 soles a un año. En primer lugar está Compartamos Financiera, 5.2%, la Caja Los Andes, 4.6% y así, Credit Scotia, 4.25%. Vean quién está en el sótano o en la parte más baja. Interbank, por un depósito, su famosa cuenta millonaria que hace publicidad de Interbank, ¿no? ¿Cuánto te paga? 1.25%. BBVA, 1.35%. También BBVA con su famosa publicidad cuenta millonaria o una cosa parecida, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver y comparar en la región San Martín qué entidad está presente y cuánto te ofrece en promedio. Estas tasas son, ojo,
referenciales, pero que son procesadas por la misma SBS y nos dan una primera aproximación de lo que pagan por nuestros ahorros a plazo fijo. Hacemos un segundo ejercicio. Ahora ya buscamos el tema de crédito. Igual, los 4 pasos, ¿no? Primer paso, seleccionamos la región, San Martín. Segundo paso, seleccionamos créditos. Tercer paso, préstamos de consumo, es decir, préstamos que lo usamos en cosas de la casa, en cosas de educación, de salud, lo que queramos, ¿no es cierto? Préstamos de consumo. Y el cuarto paso, escogemos un préstamo personal por 10,000 soles a un periodo de 12 meses, un año. Le damos consultar y nos va a salir un poco ese resultado del lado derecho, ¿no? Vean ustedes, y aquí se ha ordenado las tasas de interés de la que cobra menos a la que cobra más. Vamos a observar ahí, por ejemplo, Caja Arequipa, 34.49%. Eso es lo que cobra Caja Arequipa. Scotiabank, 44%. BBVA Continental, 44 también. Vean los que están más abajo. Financiera efectiva, 209%. El PYME Progreso, 199. Banco Azteca, 197. Privados. Pero una entidad pública, ¿no? O cuasi pública, la Caja Paita, 127% por un préstamo personal. Es decir, te prestas 10,000 y vas a devolver intereses más el préstamo, ¿no es cierto? Casi 21,000 soles en un año. Y con financiera efectiva, eso se va hasta 200, o sea, sacas 10,000 y vas a pagar 30,000 soles. ¿Es esto razonable? Uno dirá obviamente que no. ¿Es moral? ¿Es inmoral? Uno dirá que es inmoral. ¿Es legal? ¿Es legal? Es legal. Lamentablemente es legal. ¿Quién le da la bendición? Los señores de la SBS. Estamos en un libre mercado y cada entidad te puede cobrar lo que le dé la gana, literalmente. Vamos a buscar otro tipo de crédito. Otra vez escogemos región San Martín, tipo de operación créditos. Vamos a ver ahora que somos de repente un emprendedor, una persona con ganas de hacer negocios, ¿no es cierto? Opción 3, seleccionamos capital de trabajo. Y en la opción 4, préstamos de capital de trabajo, 10,000 soles a 9 meses. ¿Ya? Pero la tasa siempre es un poco tasa del año. Le damos consultar y nos sale este resultado. ¿Quién nos cobra más baratito? Entre comillas, Edipime Progreso, 34,49%, la Caja Arequipa, 40,31%, y así van subiendo. Miren quién está más abajo. No, otra vez, nuestros amigos de Caja Paita, 127%. Y así dicen que apoyan al emprendimiento popular. Esta es la forma como entienden ellos su apoyo al empresario, su apoyo al peruano que tiene sueños y que quiere poner punche para reactivar la economía. ¿Cómo vamos a reactivar la economía con este tipo de condiciones? Un poco más arriba vean mi banco, 93%, Caja Piura, 90%. Así vamos a ayudar a reactivar la economía, por favor. Sigamos otra consulta, la última. Lo que está de moda en grandes ciudades, ¿no? Los famosos centros comerciales. Todavía no ha llegado, creo, a la región San Martín, pero ustedes seguro que lo conocen ya en Chiclayo, en Trujillo o en Lima. Ustedes que tienen más o menos esa ruta, digamos, de tránsito por negocios, por educación de los hijos, conocen muchos centros comerciales. Hacemos la consulta. Región San Martín. Punto 2, seleccionamos créditos. Punto 3, tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Las tarjetas Saga, las tarjetas Ripley, las tarjetas O de Oesle, ¿no? Las tarjetas Cencosud, todas esas tarjetas que en las puertas de los centros comerciales te las regalan, simplemente das tu DNI y te dan tu tarjeta de crédito, así tan rapidísimo, y te dicen por tu primera compra tiene descuento de tanto por ciento, incluso te inducen ya inmediatamente a gastar, lo que decíamos, ¿no? Esas compras impulsivas pensando que estás sacándole provecho a esta oportunidad.
Mentira. Le damos consultar, tarjeta de crédito clásica, sistema revolvente. Le damos consultar y ¿qué nos sale en la región San Martín? Por tarjeta de crédito, Scotiabank, 99%. Es decir, vas a pagar el doble de lo que te están dando por crédito en tarjeta de crédito. Banco de crédito, igual 99, Interbank 112, Credit Scotia 113, BBVA 121, Banco Pichincha 125%. Cuando ustedes les ofrezcan estas tarjetas de crédito, por favor, díganles no y no le digan gracias. No, simplemente la respuesta. Y si ya la tienen, un consejo, tienen un saldo, junten su dinero, hagan una chanchita, ¿no? Hagan un esfuerzo por juntar el dinero que le deben por tarjeta de crédito, paguen hasta el último centavo y destruyan esa tarjeta de crédito. No es ninguna ayuda tener una tarjeta de crédito. No lo es. No lo es. No lo es. Avanzamos. Aparte de la página web de la SBS, ustedes también pueden hacer algo parecido en estas consultas, en esta página web que es una página ya de la sociedad civil, que lo ven ahí, www.comparabien.com. Igual que el anterior, ustedes escogen alternativas, dónde viven, qué montos, qué tipo de operación desearían consultar, su nivel de ingresos que tienen, y le vas a tener un poco un ranking, ya sea por ahorro, ya sea por crédito, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Inclusive aquí hay comparación también de lo que es SOAT, ¿no? O seguros vehiculares. Ya tiene más opciones también, es que lo pueden ustedes luego ya desde sus casas ingresar y ver un poco estas alternativas de consulta. Para ir un poco ya cerrando el evento, hay que recordar siempre la relación del socio con su cooperativa, ¿no? En el centro están ustedes, ¿no? El socio, el socio, el socio. El socio, ¿cómo participa en la cooperativa? De 4 formas. Primero, en la propiedad. Las personas dan su aportación, 10 soles mensuales, 10 soles mensuales, y con eso el socio es prácticamente copropietario en la cooperativa. Con esos aportes, el socio tiene derechos, ¿no? Derechos a participar en la gestión, ¿no? Ustedes como socios eligen a sus delegados, los delegados a su vez eligen a los directivos y los directivos ejercen la administración de la cooperativa y también ejercen el control de la cooperativa. El socio participa también en el uso de los servicios, ya sea los servicios de ahorro, de crédito, que ya lo conocen bastante ustedes, y que son mucho más ventajosos en las condiciones que lo que ofrecen el sistema privado. Y finalmente el socio se vincula con la cooperativa por la riqueza que genera a partir de los actos cooperativos que hacen todos los socios con la cooperativa. Cada cooperativa hacia fin de año genera lo que se llaman los remanentes, es decir, la diferencia de ingresos menos gastos, lo que queda, que en la familia se llama ahorro, en la cooperativa se llama remanente. Y ese remanente sirve y es de propiedad de todos los socios. En el evento hicimos algunas consultas, por ejemplo, a nuestros participantes y les preguntamos cosas como, por ejemplo, con el COVID-19, ¿cómo se afectaron tus ingresos? ¿No? Y las respuestas de una muestra de participantes fueron los siguientes, ¿no? Dejé de percibir ingresos, un 27%. Es decir, vean ustedes, del total de socios, por lo menos en la sede de Rioja, un 27% han perdido las fuentes de generación de ingresos, los más importantes por lo menos. Un 40% no ha sido afectado, ha sido afectado parcialmente en sus ingresos. Un 32% sus ingresos han continuado iguales y un pequeño, pero también significativo porcentaje, 2%, han aumentado sus ingresos. Esta es una pequeña muestra que nos da un poco una idea de cómo ha sido la incidencia del COVID en los ingresos de las familias. En una segunda pregunta, hicimos la siguiente interrogante, ¿no? ¿Tenías ahorros antes del COVID-19? Es decir, ¿tenías ahorros hasta febrero, por decir, de este año? El 27% no tenía.
casi de cada 10 o de cada 100, 27 personas no tenían ahorros. Y si no tenían ahorros, la gran interrogante es cómo han sobrellevado este periodo de emergencia, donde no habían ingresos, ¿no? Había sí personas que tenían ahorros, ¿no? Entre 500 y 2.000, el 50%, entre 2.000 soles y 5.000, el 15%, entre 5.000 y 20.000 soles, el 5%, más de 20.000 soles, 3%. Acá surge también una recomendación muy importante. Hay que prepararnos para futuras emergencias. Las personas, y hemos visto, ahorita ya llevamos un poco más de 100 días y posiblemente nos vayamos hasta los 150, o sea, 5 meses y quizás 6 meses. Lo recomendable es que si yo tengo ingresos, por citar un ejemplo solamente, si mis gastos mensuales promedio son 2.000 soles, yo debería tener una cuenta de ahorros en la cooperativa por los siguientes 6 meses de gastos o el equivalente. Es decir, si mis gastos mensuales son 2.000, yo debería tener 2.000 multiplicado por 6 meses, 12.000 soles por lo menos. ¿Para qué? Para en una siguiente experiencia como la que estamos atravesando, que puede durar en promedio 6 meses, tengamos asegurado nuestra sobrevivencia sin necesidad de esperar bonos o apoyo del gobierno o lo que fuera. Tengamos la tranquilidad de poder un poco resistir a cualquier situación futura. Entonces aquí tienen la recomendación es, si tienen ahorros, que esos ahorros equivalgan a 6 meses los gastos promedio mensuales de la familia. También estamos ahorita viendo alguna normativa que permite a algunas personas que tienen fondos en AFPs retirar hasta el 25% con un máximo de 12.000 soles y un poquito más, ¿no? Entonces la pregunta fue, si podrías recuperar ese 25% o 12.000 soles, ¿no? De tu fondo de AFP, ¿en qué lo usarías? Las respuestas fueron, para pagar deudas, 21%, ahorrar a plazo fijo, 49%, gastos del hogar o alimentos, un 9%, capital de trabajo para nuevos negocios, 18%, y en salud, 4%, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de, creo que las personas hemos entendido que guardar dinero es una buena decisión y por eso aquí una gran mayoría dijo, si podría recuperar ese fondo de FP, lo ahorraría en una cuenta a plazo fijo. Y eso creo que es una muy buena señal. Y finalmente, les hicimos una pregunta bastante, creo que simpática, y usando esas nuevas tecnologías que nos permiten hacer encuestas en línea, les preguntamos a los socios, ¿cómo definirías a tu cooperativa? Y los resultados, sin duda, bastante halagadores fueron los siguientes. Resaltan que muchas personas indican la confianza y lo confiable y lo seguro que significa ser socio de la cooperativa y por lo mismo hacer uso de sus servicios en la cooperativa. Además de otros conceptos colaterales también, ¿no? Como la oportunidad, el apoyo, la confianza, la garantía, la solvencia, los servicios, la excelencia exitosa, refleja seriedad, tasa de préstamo bajos, es grande, es comprensiva, es lindo, me da confianza, es decir, todo ese tipo de nube de opiniones y principalmente la confianza creo que hacen de Cooperativa Santo Cristo de Bagazán un buen lugar, un buen espacio donde las personas van a seguir un poco confiando sus dineros, sus aportes, sus ahorros y también confiando en obtener créditos a mejores condiciones que el resto del sistema financiero. Entonces, esto creo que grafica también algo importante. Y yo confío en una institución porque detrás de esa institución están personas que me generan confianza. La institución por sí sola es un organismo inerte. Ustedes ven la oficina de Rioja, la principal, y por sí sola eso no genera confianza. Lo que genera confianza son las personas que están detrás esforzándose día a día, haciendo el trabajo de hormiga para que esto realmente funcione y funcione en provecho de los socios.
Entonces, detrás de la institución siempre están las personas. Y creo que en el caso de ustedes, Santo Cristo y Bagazán, tienen un equipo gerencial de primer nivel que está respondiendo no solamente en situaciones normales, ¿no es cierto?, sino también en esta coyuntura de la pandemia, ha respondido acertadamente y por eso creo que está ofreciendo productos de crédito, ¿no? Para descuento por planilla a tasas que ninguna institución lo haría, porque lo que hace la cooperativa es justamente responder a las necesidades de los socios y de mejor manera posible. Entonces, también acá un agradecimiento y reconocimiento, creo, al equipo gerencial comandado por el gerente general Rolando Reategui, que junto a todo su equipo responde acertadamente a las expectativas de los socios, ¿no? Entonces, y esta nube de definiciones que han hecho los mismos socios, creo que da una señal muy interesante y muy gratificante. Y a mí, que soy una persona de apoyo a la institución, también me da mucha alegría que así piensen, así sientan los socios su apreciación por la cooperativa. Y bueno, ya cerrando este ciclo de la presentación, solamente me queda sino agradecer a la cooperativa, al Comité de Educación, al equipo gerencial por las facilidades que ha tenido de acercarme hacia ustedes. Hemos bautizado los jueves como los jueves cooperativos, así que en las siguientes sesiones de julio también estaré compartiendo otros tópicos que sin duda van a apuntalar, creo, el conocimiento que es necesario hoy día que tengan ustedes para que conozcan de más cercanamente a vuestra cooperativa. Y solamente una frase que no es mía, sino de un gran maestro mío, un personaje italiano que también ya está en el cielo hace unos cuantos años atrás, pero que me dejó su principal legado y creo que es una filosofía también que nos puede ayudar a todos nosotros. En situaciones normales o especiales como la que estamos atravesando, decía él, ¿no? Debemos hacer cosas nuevas, hacer cosas que otros no hacen y debemos hacerlas bien. Con esta reflexión, yo ya me despido esta noche. Les agradezco mucho su atención y cualquier consulta, pregunta, por favor, no duden en escribirme. Ahí al pie está mi correo, está mi teléfono. También me pueden consultar por vía telefónica cualquier inquietud que tengan sobre los contenidos de este curso que hoy día hemos llevado adelante. Bueno, sin nada más que decirles, cerramos por hoy esta sesión y les invito a que estén atentos a participar también el próximo jueves por este mismo medio. Estaremos tocando otro tema importante de lo que nos corresponde conocer de nuestra cooperativa. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Un abrazo y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.